Cada lunes por la noche. Y a mí que me Cada lunes por la noche, aquí está la cancha regional. Sigue la maldición en la Sesarre. Esta vez fue el Albacete el que no pudo pasar del empate. Y escuchamos pitos en el salto del caballo. Enseguida vemos el mejor resumen del partido. También repasamos toda la tercera división con un conquense enrachado. Estuvo Caparrós en la grada de la Fuensanta. Y además, Cross en Guadalajara. Empezamos ya en la cancha regional. Comenzamos con el ranking de las mejores paradas y los mejores goles. Pueden votar a través del Twitter de cmmedia.es en deportes. Y ahí tienen uno de los mejores goles, Fran Simón, del Conquense, el hombre que aguaba los debuts. Debutaba Salcedo en la portería del Guadalajara y este disparo ajustado al palo derecho impidió que su debut fuese una fiesta. Más goles del Villarrubia, Manu, el matemático, se escora. Parece que no tiene solución para ese disparo, pero se inventa esa parábola. Y el tercer gol, Butra, el Robin Hood de la tercera división. Ahí lo tienen, de falta, su especialidad de la casa, manda a volar al portero, pero cuando toca con el césped el balón ya está dentro. Las mejores paradas, esta para el muro de la Roda. Néstor Franco volvía a la portería y le hacía este paradón al líder del grupo cuarto de segunda división B. El siguiente, Balbino, fíjense cómo va a barrer la base de su palo derecho, metiendo esa manopla salvadora para los suyos. Y cerramos con el hombre muelle. Es Gonzalo, el guardameta del Valdepeñas de Fútbol Sala. Vaya paradón que le hacía ante el Betis. Ya pueden votar en el Twitter de Deportes. Nuestra particular aldea gala, la de los cómics de Asterix y Obelix, sigue siendo inexpugnable. La Sesarre, Baracaldo. Otra vez no pudimos conseguir una victoria allí, y eso que íbamos con un buen candidato a hacerlo, con el Albacete. No pudo pasar del empate el conjunto de Aira, que sufrió la primera parte. Fíjense, en esta primera ocasión que salvaba Tomeu Nadal. En este ataque de nuevo del conjunto vasco. Otra vez Tomeu Nadal, esta vez abajo, conseguía salvar una buena ocasión en la primera parte. Entramos ya en la segunda, se desperezaba el Albacete, centro de Josán y testarazo de Gafur, del central, el balón al larguero. En la siguiente, de nuevo por las alturas, volvería a generar mucho peligro el Alba. Esta vez Rafa Gálvez era el que se lamentaba después de no haber podido encontrar portería tras ese envío desde el saque de esquina. Tras las acometidas del Imperio, llegaba la reacción de la pequeña aldea gala de Asterix y de Obelix, aquí en botas de Iru. Sacaba la defensa del Albacete. Otra más por el perfil derecho. Ataque que iba a acabar en piernas de Vitoria, del 9 del Baracaldo. Milagroso Gafur cortando ese disparo, aunque también estaba bien colocado Tomeu Nadal. Y ya en el 75, a la tercera fue la vencida. Balón que va de izquierda a derecha. Hay disparo y el más listo de la clase es Vitoria, que en el 75 subía el primero al marcador. Está vivo el 9 del Baracaldo para engañar a Tomeu Nadal y mandar el primero a la jaula, pero reaccionó muy rápido el Albacete. Y en esta acción por banda izquierda, al final él no quería. John Iru introducía el balón en su propia portería. Este sería el resultado definitivo. Empate a 1, reparto de puntos en la Sesarre después de este gol en propia puerta de Iru. Pero la última del partido la tuvo el Baraca, con botas de Aitami. El rechace también se fue al palo. Dos ocasiones clarísimas para el Baracaldo, que afortunadamente se fueron al limbo. Vamos a escuchar a Aira en sala de prensa, el míster del Alba. Muy positivo, dentro de un partido que sabíamos que iba a ser complicadísimo. Nunca hablo de suerte, sea cual sea el resultado. Creo que es un empate que hemos sacado. Que el equipo también sabe sufrir en esos momentos y sobre todo a la falta de eficacia que ha tenido el Baracaldo. Uno de los perseguidores del Albacete que falló fue el Toledo. Segunda derrota consecutiva para los de Onésimo en un encuentro donde no dejó buenas sensaciones y el técnico fue silbado hasta en 3 ocasiones. El Sanse tampoco hizo mucho, pero encontró el premio con un error de Alcolea. Empezó tocando el Toledo, sobre todo por banda izquierda, muy activo Canario y también Jordan, asociándose además con Lolo Pla. Precisamente Jordan va a tener esta ocasión con un lanzamiento alejado desde la frontal. Buscaba el Sanse sus opciones a través sobre todo de Saúl. Luego en este saque de esquina
que se envenenaba y de nuevo Saúl. Esférico al travesaño, avisaba el cuadro madrileño. Javi Gómez antes del descanso lo intentaba de cabeza ya en la segunda mitad. Buena jugada por banda izquierda del Toledo, que va a acabar con otro disparo lejano de Jordan y una magnífica intervención del guardameta del Sanse. Con 0-0 va a ocurrir esto, los dos cambios en el Toledo. Silbidos en el salto del caballo porque se iban Lolo Pla y Esparza para dar entrada a Pablo Yowusu. Y también con la marcha de Canario, uno de los mejores, entraba en su lugar Roberto. Justo después, en la jugada inmediata, iba a llegar el tanto del Sanse. El error de Alcolea, que esperaba un centro, se adelantó el guardameta Maño. Sin embargo, veía cómo se introducía ese esférico en su portería. El 0-1 para el Sanse. El Toledo con sus tres atacantes, Javi Gómez, Roberto y Yowusu, no lograba marcar. Ocasión también está bastante clara para el mexicano Israel Castro por encima del larguero en el 88, la última para Adri. Hubo pitos, lo vamos a escuchar para Onésimo. Al final del partido, el técnico defendió a sus jugadores. Yo me los puedo merecer porque la gente al final con el entrenador nunca acaba de estar contenta, pase lo que pase. Yo creo que mis jugadores no se han merecido esos pitidos, mi opinión. La victoria del Sanse que acabamos de ver ante el Toledo le impide salir de puestos de promoción de descenso al Socuéllamos, que sí hizo los deberes, venció 2-1 ante el Logroñés en un partido marcado, como ven, por el fuerte viento que soplaba en el Paquito Jiménez. Con novedades, debutó Óscar Martín, por fin llegó el dichoso transfer desde Polonia y además fue de los más destacados, teniendo las mejores ocasiones ya en el inicio. En este buen remate que se va a marchar rozando la portería de Miguel. Y también espacio para la polémica. Vamos a colocar la lupa. Juzguen ustedes mismos si ven mano del defensor del Logroñés. Lo que sí va a llegar, y esto no se iba a cambiar, es el primer tanto del partido. El gol de Juanito Calahorro en el 15 con dedicatoria incluida a la grada. Qué bueno el cabezazo tras ese envío en el saque de esquina de Quique Domínguez. El fuerte viento, como decimos, condicionaba el partido, lo sabía el Socuéllamos, que ponía muchísimos aprietos a Miguel. Buena la internada de zurdo. ¿Y qué me dicen de esta ocasión? La hemos visto muchísimas veces en el Paquito Jiménez y casi sorprende una y otra vez. Otro hombre activo, Cortel, que tenía la ocasión y aquí no iba a fallar. En otro nuevo envío de saque de banda, era Cortel el que hacía el 2-0 y ponía tierra de por medio. Qué bien se revuelve y por debajo de las piernas ante la inútil estirada de Miguel. No perdían tiempo los jugadores del Socuéllamos. Veíamos a un Cosín súper metido a pesar de ir 2-0. Motivos no le faltaban porque tras salir de vestuarios, Traver, en una de las pocas llegadas de la Unión Deportiva Logroñés, metía el miedo en el cuerpo, reducía distancias en ese buen envío. Se marchaba, como decimos, uno de los protagonistas del encuentro, Óscar Martín, y al final nervios con esta salida en falso de Kevin Ulbricht y esa serie de rechaces que a punto dan al traste con la victoria del Socuéllamos, que pasó apuros pero que consiguió un triunfo muy sufrido. Ahora toca pensar en la Copa Federación. Porque ha hecho una primera parte espléndida, una primera parte con desborde, con calidad, con asociación. Luego sí es cierto que el físico le ha ido mermando y sí es cierto que la segunda parte con el trabajo como se ponía, pues hemos decidido dar frescura con Nanclares, que es un futbolista más físico, ¿no? Pero creo que el aficionado había podido ver lo que es Óscar Martín, el que no lo conozca porque como es un futbolista que ha jugado en el grupo, pues seguramente los que son futboleros pues ahora ya conocerán de lo que viene a ayudarnos, ¿no? Un futbolista con desborde, con desparpajo, con último pase, con capacidad de asociación. Y en el grupo cuarto sigue la racha de la Roda, 7 puntos de los últimos 9 en juego y una mejoría también importante en su juego. A punto estuvo de sorprender al líder, a un Cartagena que se sintió perjudicado en este municipal por la actuación de Santos Pargaña, absoluto protagonista de este partido. Primera acción polémica, esa que acaban de ver, penalti y expulsión que le iba a costar a Arturo, lo van a ver en la repetición.
por esta agresión a Revert. Arturo, el jugador del Cartagena, nada conforme, protestó esa expulsión. Arturo, por cierto, exjugador de la Roda, iba a dejar con uno menos al Cartagena. Y desde los 11 metros, con suspense y tras golpear el larguero, Mejías adelantaba a la Roda 1-0 en el minuto 29. Por cierto, que sigue como Pichichi, ahora con 15 dianas. Despertaba así. Demasiado arriba se iba esa de Cristo para el Cartagena. Y más polémica esta mano de Eloy Jiménez, que ya llevaba una amarilla. El colegiado no le mostró la segunda. Se enfadaba y mucho Alberto Monteagudo, el míster del Cartagena, y le iba a terminar costando la expulsión a él también. Por cierto, otro ex de la Roda que se iba a la calle. Mal día de regreso para ellos, desde luego. Imágenes ya de la segunda, con un Cartagena más volcado, con más presencia arriba y que iba a encontrar el premio en el 59. Gran desmarque de Jesús Álvaro, que iba a terminar con este tanto de Llorente, como decimos, en el 59. Más intensos el Cartagena. No notaba la ausencia de uno menos en el campo. Óscar Ramírez iba a tapar Franco, y otra acción de nuevo protestada. De nuevo el árbitro protagonista. Se pide penalti de Reberta Germán, pero no lo señaló. Imagínense el ambiente aún más caldeado si cabe. Ahí pueden ver de nuevo la repetición de esa última acción protestada en el Municipal. Vaya paradón aquí de Franco. Y todavía nos queda alguna polémica más que enseñarles. Y Santos Pargaña no ve falta de Candela sobre Germán. La protesta Jesús Álvaro. Y el árbitro le va a mostrar la segunda amarilla. Se quedaba en este momento con 9 Cartagena y quedaban 10 minutos para el final. La Roda embotelló a los visitantes, pero no iba a haber ocasiones claras. Intentó buscar esos 3 puntos el conjunto de Pato, pero la Roda, pese a haber estado con 2 más en el terreno de juego, esos últimos minutos no lo logró. Un punto ante el líder, reparto de puntos. Muchísima polémica, si no, escuchen las declaraciones de después del partido de los entrenadores en sala de prensa. Yo no hablo nunca de los árbitros, me conocéis el tiempo que llevo aquí, pero sí que es verdad que me gustaría que también se analizaran la manera de comportarse. O sea, tú te puedes equivocar y tal, pero esa manera chulesca que tienen, a mí eso es lo que me mata. Por eso me expulsas, por decirte que es mano, que ahora me tengo que dar 2 partidos fuera. Estás fuera. Y al segundo la misma operación. Pero es que si dura el partido más, expulsas a Germán. Yo no me dirijo a ningún árbitro con chulería, ni a ningún jugador con chulería. Eso es lo que le puedo achacar al árbitro, ¿no? Y luego que vea las imágenes que hablan por sí solas, ¿no? A 50 metros que estaba y veo poco, que llevo las lentillas, pero vamos, clarísimo, ¿no? Lo siguiente. Contentos porque hemos sumado un punto ante el líder y nos quitamos un rival que sabemos que va a arañar muchos puntos a todos los demás equipos. Que pase el siguiente, ¿no? Porque después de este toro, pues que pase el siguiente, porque seguro que lo vamos a tener mucho más fácil. El duelo de gallitos en la Fuensanta, el duelo con sabor a Segunda División B, se lo quedó el Conquense. Ahora mismo es una pisonadora, el equipo de Pollatos, que empezó mandando desde el principio. Fíjense en esta gran acción de Nacho, que cedía a Jérica. Al principio del partido se entretenía el 11 del Conquense y no era ni siquiera capaz de rematar, pero se rehacía en esa acción y la mandaba al palo de golpe Franco. En el 14, la primera ocasión en esa falta lateral para el Guadalajara. Y esta es buena para el Conquense. Al primer toque, Jérica, Tajamata y Nacho. El disparo de Nacho lo sacaba Salcedo, que debutaba en el Guadalajara. Y el primero del partido, Fran Simón, en el minuto 29. Qué buen gol de Fran Simón. Cómo se asomaba a la frontal y la rompía con la derecha. Nada podía hacer Salcedo de ese gran remate. Luis Alberto controlaba bien. Iba a caer, parece que no hay nada. Y en esta acción también caía Miguel Montes. No señaló nada el colegiado. Caparrós estaba en el palco de la Fuensanta viendo este partido, y también Diego Manzano, el futbolista del Albacete, ex del Guadalajara y ex también del Conquense. Empezaba la segunda parte con esa buena ocasión para Miguel Montes. Buena parada de Alex. Doble ocasión aquí para el Conquense. Primero Nacho y después Javi Soria. Ninguno de los dos acertó con el marco del Guadalajara. Con el marco de los morados sí lo hizo el Griezmann del grupo 18 de la tercera división. Jérica definiendo por el palo del portero para hacer el segundo en el minuto 58 y celebrarlo como el delantero del Atlético de Madrid. Lo intentaba Borja Cabanillas en un Guadalajara desdibujado ante la Unión Balompédica Conquense. En esta acción no señaló nada el colegiado. En esa caída del futbolista del Conquense, de Tajamata. Dani Mateos lo intentaba para el Guadalajara y Pascu se la dejaría aquí muy propicia Jérica para que hubiera hecho el tercero.
Otro error más de la defensa del Guadalajara. Y el tanto de Álvaro Collado en el minuto 72. El tercero. Se intentaban animar los jugadores del Depor, pero ya se les había ido el partido mucho antes. Borja Cabanillas, con esa media vuelta, avisaba del que sería el tanto del honor para el conjunto de Alberto Parras. El 3-1 en el 86. Los 3 puntos se quedaron en el campo blanquinegro. Nos vamos a la sala de prensa de la Fuensanta. Creo que hemos estado mejores en todo menos lo más importante. El fútbol lo más importante son la portería, lo que pasa en portería. Si ellos han estado firmes, han estado seguros, me han jugado solventes y han ganado el partido con más comodidad de lo previsto. Era un partido muy importante, era un partido de 4 puntos. Seguimos aquí en casa dando un nivel alto. 11 partidos, creo recordar, sin perder. Bueno, la valoración no puede ser mejor. El conquense no es segundo porque sigue aguantando esa posición el Club Polideportivo Villarrobledo, que dio buena cuenta del Illescas 4-2 en un partido muy entretenido en la matinal del domingo en el Barranco del Lobo, con innumerables ocasiones por los dos bandos, más por parte del Villarrobledo, que merecía el gol en los primeros minutos. Vemos esta última de Teo, pero que se iba a encontrar con un gol en contra tras ese fallo del guardameta Javi López, el tanto de un ex de Johnny, y la mala fortuna para Javi López, que entre el palo y él se introduce en el balón en su propia portería. No tardó mucho en reaccionar el Villarrobledo, siempre comandado por Pituli. 15º gol de Pituli esta temporada, 1-1, y poco después llegaría el 2-1, obra de Fernando, un hombre que se está consolidando poco a poco en el 11 de Manolo Martínez. Ponía ese esférico lejos de Josep. Imágenes ya de la segunda mitad, donde nuestro cámara se va a fijar ahí en ese hombre en Calle, que reaparecía tras varias semanas de lesión y lo hacía con gol. Se la dejaba Pituli y Calle no perdona. 14 goles para el bueno de Antonio Sánchez de la Calle. 3-1. El partido parecía decidido, con un Villarrobledo que seguía teniendo muchísimas ocasiones, pero que no conseguía matar el partido. Vemos este buen envío de José Carlos, al que Pituli va a llegar muy forzado, pero se iba a complicar la mañana para los rojillos. Qué buen envío desde atrás, y Alex Aragón al palo corto, recortaba distancias en el 70, quedaba todavía tiempo, y fíjense la que va a tener aquí el Illescas, es Sodik, al que se le va largo el regate, pero cede a Nacho, que a punto está de conseguir el empate. Y en este encuentro loco, también momento para Calle. Había marcado, quería el segundo, no pudo lograrlo, pero sí intervino y de forma decisiva en el cuarto de su equipo. La pared con Pituli, el primer rechace de Josep, y va a aparecer como un tren por detrás Isma Rangel, y con la derecha al palo largo en el 79 para poner la sentencia y celebrarlo como una piña con el resto de sus compañeros. Aún hubo más ocasiones, esta última de Illescas, gran acción individual de Sodik. El marcador ya no se movería, el Villarrobledo sigue segundo y el Illescas coqueteando con los puestos de abajo. Cuarta victoria consecutiva del Villarrubia, que sumado a la derrota del Depor le afianza la cuarta plaza de la clasificación con 4 puntos de ventaja sobre los alcarreños. Los 30 primeros segundos del partido no los disputó el Juncos, como medida de protesta ante los impagos que viene sufriendo toda la temporada. Cualquier punto era bueno para ver el partido, que nos dejó hasta 4 goles. La primera ocasión para Crespo por encima del larguero. Luego, en el 29, va a llegar esto. Saque de banda al largo que aprovecha Andoni para hacer el 0-1. Se quedó parada la defensa del Juncos en la segunda jugada y Andoni lo aprovechó para adelantar a su equipo. Subida del lateral Iván Zaragoza al segundo palo. Esférico que se marchaba fuera y luego Morago lo intentaba de falta. También cerquita del poste. Otra vez Iván Zaragoza, banda derecha. Centro que atrapa Baroa sin ningún tipo de problemas. Más, otra para Andoni, el autor del primer tanto. Se le iba fuera ese cabezazo. De nuevo el Villarrubia avisando. Esa jugada estaba finalmente anulada.
Y el 0-2 va a llegar con este tanto, otro más de Buitrago, segundo partido, 3 goles, uno de los mejores fichajes de momento del mercado invernal. Vaya volea de Buitrago para hacer el 0-2, no se queda corto tampoco el tanto de Chanete en el 89, uno después para recortar diferencias. Gran gol de Chanete por encima de la barrera, muy ajustado. Haciendo el 1-2, todavía quedaba tiempo para ver el tercero. Esta obra de Manu, cómo la pone por encima de Baroa. Balón al segundo palo, al palo largo, imparable. Otro de los goles de la jornada, el 1-3, que sirve para afianzar al Villarrubia como cuarto. Y en el Paco Simón, victoria clara del Almansa al Quintanar del Rey por 3-0. Ojo al conjunto de Carreño, que suma su sexto partido sin conocer la victoria. Se iba a adelantar el conjunto local prácticamente la primera jugada de peligro que generaron en el minuto 6 con este tanto de Paco Tomás, que recibe un balón de José Carlos y Paco Tomás anota de cabeza. Pasados los primeros 20 minutos de partido, el Quintanar se acercaba con peligro. Lodi se mete prácticamente en el área en este pase a Artur, pero no llega el jugador quintanareño. Buscaba el segundo el Almansa en esta jugada desde la derecha. Buen pase de Cifuentes para Paco Tomás, autor del primer tanto, pero demasiado flojo. Esta vez iba a atrapar sin problemas a Jiménez. Ojo a ese lanzamiento directo de Iñaki, que pone en serios problemas al guardameta del Quintanar. Y tras pasar por vestuarios, iba a llegar el segundo tanto del Almansa en esta jugada. Un centro de Pascu, lo recoge Faura. Y de nuevo Paco Tomás, el 9 del Almansa, marcaba el segundo tanto para el conjunto local en el 48. Ocasión para el Quintanar, que buscaba cortar distancias en el marcador. Juanma logra frenarlo, Catali consigue llevarse ese balón. Ocasión de nuevo muy clara para el Almansa. Paco Tomás se marcha demasiado alto, no se pierdan el lanzamiento envenenado de Amalio desde muy lejos y el paradón de Juanma, y lo han visto. Se metía el Quintanar en el partido, volvía a intentarlo con ese cabezazo de Glodi, que se marcha alto, y tuvieron una última ocasión, pero se acabó marchando rozando el palo. 3 ocasiones no lograron marcar y así contestó el Almansa. Robaban ese balón en zona peligrosa. Iñaki ponía al centro y Parra en el 88 iba a sentenciar el partido con el 3-0 definitivo. Y pueden ver la repetición del 3-0. 3 puntos que se iban a quedar en Almansa ante un Quintanar que encadena una racha, ya lo decíamos, de 6 partidos sin conocer la victoria. Nos vamos ahora hasta Tomelloso para repasar el mejor resumen de uno de los partidos de la jornada, que se quedó en casa con victoria por la mínima para el Tomelloso ante el Almagro. Se enfrentaba a Darío, al que fue su equipo, y empezó mandando el Almagro con esa doble ocasión, primero para Son y después para Manolo. Contestaba Javi Fernández de falta, y aquí Santana con ese disparo duro que acababa deteniendo Bullo. Son protagonista de esta acción porque le llovía el balón del cielo, no embocaba con la zurda, pero a punto estuvo de encontrar el primero. En esta bonita acción de Pizarra llegaría el único tanto del partido. Barea en el minuto 35. Esto salió de la estrategia del cuaderno de Darío. El balón, esquinita, esquinita, y el remate de Barea para darle los 3 puntos al Tomelloso. Jugadón aquí de David Sevilla, que termina cediendo atrás, y era Carlos Arroyo, que no encontraba la portería de Astillero. Lo volvía a intentar David Sevilla y lo volvía a sacar. Ese esférico en 2 ocasiones. Astillero, el santo del Almagro. La última ocasión del partido iba a ser para las filas visitantes. Lo intentaba con ese taconazo, con ese espuelazo Martín. Finalmente el balón se paseaba por área chica. Sigue con buena racha el Tomelloso, sigue atascado el Almagro. Victoria para el conjunto local. El derbi provincial, el derbi casi vecinal entre Marchamalo y Azuqueca se quedó en el Municipal de La Solana. Un partido siempre atractivo, de máxima rivalidad, y en el que el conjunto visitante, el Azuqueca, llegaba como algo más favorito, pero por fuerza, por empuje y sobre todo por ganas, se lo llevó un Marchamalo que fue teniendo las mejores ocasiones del partido. La réplica, esta buena parada de Tomás a remate de un Pancorbo muy desatado en este partido, poco afortunado, pero con buenas ocasiones.
Seguimos viendo imágenes de la primera mitad. Este remate de Cabanillas que se va desviado hasta que en el minuto 33 iba a llegar el único tanto del partido. De estrategia, qué bien de la cuerda, adelantándose a todo el mundo y poniéndola lejos del alcance de Vargas. La réplica la daba Javier Anz con ese lanzamiento desviado. Y de nuevo el marchamalo siempre llevando peligro en botas de su killer, de Dani Cabanillas. Imágenes ya de la segunda mitad con un Navas haciendo muchísimo daño por banda derecha y un Pancorbo, el capitán de la Azuqueca, defensa reconvertido a delantero, teniendo las más claras. Vamos a ver un buen ramillete de oportunidades, esta de cabeza y esta última con ese autopase al que se va a tirar con todo Tomás para desviar el peligro. Cuando no aparecía Pancorbo, lo hacía Carrasco, otro de los hombres más en forma de la Azuqueca. Aquí de nuevo lo intenta, pero el marchamalo despejaba todas las acometidas. Los minutos pasaban, el Azuqueca se iba arriba con todo en busca del empate y eso lo aprovechaba el marchamalo para la contra, intentar matar. La tenía Jairo. Y la segunda se va a hacer un lío Robert y la va a mandar arriba cuando la contra era de 4-2. Al final, pequeño rifirrafe que no fue a mayores. Victoria Gallarda. El temporal de viento que ha azotado nuestra región dejó un punto en Carrión después de 4 derrotas consecutivas. Lo hizo al empatar a 1 ante el Madridejos. Partido que comenzaba con esta salida de Rodri ante el ataque local. Fuentes va a disparar. Atentos al paradón de Rodri. Una de las intervenciones sin duda de este fin de semana. Otra contra del Carrión. Va a acabar en botas de Alberto, que no lograba definir bien. Y de nuevo Fuentes se planta delante de Rodri, aunque la cruza demasiado. Otra vez el guardameta del Madridejos en acción. Tiene que salir ante Nacho, jugador del Carrión. Lo intentaba el Madridejos. Andrés primero. Y luego esta jugada que parecía que era penalti ya en la segunda mitad. Estaba invalidada por una acción anterior. Lo que va a llegar es el 0-1. Centro de Olivares desde banda izquierda. Gustavo hace su quinto gol a la hora de partido. El gol de Gustavo, que remata un centro magnífico desde banda izquierda de Olivares. Aquí lo están viendo, esa patada de Miguel a Ángel Luis, que quedaba tendido en el terreno de juego. A balón parado lo intenta el Carrión por medio de Esteban con esa falta algo lejana. Y en el 80 el tanto de Fuentes. La carrera en solitario a 10 del final. Le daba un puntito a su equipo. Qué bien la cruza por debajo de Rodri al segundo palo para dejar el choque en tablas. 2 más para el Carrión. Primero Salva desde la frontal para Rodri y luego de nuevo Fuentes. Uno de los grandes protagonistas. Antes reclamaba el Carrión esa acción dentro del área. Veíamos esa de Fuentes por encima de Rodri, aunque demasiado fácil para la defensa del Madridejos. Al final, justo reparto de puntos entre Carrión y Madridejos. Y el filial del Toledo se trajo los 3 puntos en su visita al Manchego. Tuvieron la primera ocasión clarísima. Miren ese centro desde la izquierda de Alex y Gabri prácticamente solo la manda al larguero. Iba a responder el Manchego apenas 2 minutos después con ese disparo que van a ver de Pablo de Aro. Debutaba tras salir del Carrión y que se marcha rozando el palo. Ocasión de nuevo para el Manchego. Ferran en el área, pero Alex iba a conseguir defender ese balón. Se hacía el Manchego de nuevo con ese robo de balón y es Pablo de Aro de nuevo quien remata puerta de cabeza, se va alta. Muy activo Pablo en su debut y muy activo en todo momento el 9 del filial del Toledo, que miren qué ocasión, qué jugada, y el balón se marcha rozando el palo. Ya en la segunda parte, buena jugada de Diego Rivas, que desde fuera del área dispara y Roy con una muy buena parada lo detiene. También desde fuera del área lo iba a intentar Cone para el Toledo con un centro envenenado que tuvo que sacar Sergio. Y atentos a la falta del filial porque iba a llegar el primer tanto. Falta directa
que se iba a encontrar, como han visto, con la barrera, despistando al meta para que Guti marcase en el 64. Después del tanto se iba a animar el partido, el manchego con uno menos en el campo. Tras la expulsión de Juanfran lo intentaba también por medio de falta directa. Atrapaba sin muchos problemas Sergio y buena jugada ahora del manchego con ese paso largo, control de Johnny Lomas, es finalmente el defensa toledano quien la iba a enviar a córner. Mucho más cerca el filial del Toledo del segundo que el manchego de un posible empate. Volvía a plantarse de nuevo el conjunto verde en la portería de Sergio con jugadas como esta, con ese centro, y por muy poquito no llega Gabri, no llegó a esa última ocasión, pero no iba a perdonar en la siguiente oportunidad. De cara al gol, minuto 86, y el Toledo se ponía con 0-2 en el marcador. Y ya lo decíamos al inicio que Pablo de Haro, que debutaba con el manchego, había estado muy metido en el partido y el jugador iba a tener su premio en forma de gol. Lo finalizó con este tanto en el minuto 90 que iba a suponer el 1-2 definitivo en el marcador. Emoción hasta el final en Las Delicias, en el partido disputado entre el Mora y las Pedroñeras. Iba a ser el conjunto visitante el que primero probara fortuna, pero Miguel Ángel detiene muy bien para enviar a córner. A balón parado lo intentaba el Pedroñeras, ahí con ese remate de Israel que iba a cazar muy bien dentro del área Pedro para sorprender a Miguel Ángel. Ahí tenemos de nuevo la repetición, como empalma muy bien en el corazón del área y supone el 1-0, o el 0-1 mejor dicho, en el marcador. Lo intentaba ahora el Mora con esa jugada individual que mandaba a córner el portero del Pedroñeras, y aquí va a llegar la jugada polémica del partido. Zurro es derribado dentro del área por el portero Balbino y supone el penalti a favor del Mora. Ahí lo ven, parece que toca ligeramente antes el delantero que el portero, y Héctor Maqueda se encarga de transformar el penalti, batiendo con pierna derecha por abajo a Balbino, que intuye pero no puede parar. El empate dio alas al Mora, que lo intentó en diversas ocasiones, aunque iba a ser Butra, uno de los mejores lanzadores de faltas de la categoría, quien la colara ahí en la escuadra para adelantar a los locales, poner el 2-1 en el marcador. Maravilloso lanzamiento, imposible para Balbino. Con esa ventaja se llegaba a los minutos finales, hasta que el Pedroñeras encontraba ese balón perdido en el área para poner el 2-2, era el minuto 93. Tras esa peinada de Aitor Asensio, la pelota le caía a Juancar, que la cruzaba muy bien a las mallas. La última iba a ser para el Mora en este córner, aunque en ese barullo en el área el árbitro pitó falta y no dio tiempo para más. Empate que deja insatisfecho a ambos. Arranca el polideportivo en la cancha regional con Liga Sobal, que volvía después del Mundial, y con la victoria del balonmano Ciudad Encantada ante el Bada Huesca, 18-19 para el conjunto de Lidio Jiménez, uno arriba en un final que fue espectacular. Enseguida lo vemos, ya estamos viendo imágenes de este encuentro, un encuentro en el que se impusieron las defensas a los ataques. En el Ciudad Encantada destacó Leo Vial con una gran actuación, muy seria, muy segura. Y ya entramos en los compases finales del partido. Fíjense en este tanto de Sergio López. Contestaba el Bada Huesca, empataba el partido, y acto seguido, estamos en los últimos 30 segundos, esta contra del conjunto de Lidio Jiménez le volvía a poner por encima. Buen gol del Ciudad Encantada, importantísimo porque es el que a la postre le daría la victoria. Después el extremo, Ariño, fallaría el último lanzamiento. Lo celebraba Lidio Jiménez. El Ciudad Encantada es cuarto clasificado. Volvía también la Sobal para el balonmano Guadalajara. Enfrente, un rival complicadísimo, el Naturhaus La Rioja. Derrota 27-33, previsible a priori, pero que no deja malas sensaciones en los hombres de César Montes. Los riojanos fueron acumulando rentas de en torno a los 4 goles de diferencia, pero no se terminaba de romper el partido, en parte gracias al acierto de J. Hombrados y a los rápidos contragolpes. Y culmina Mellado, pero en la segunda mitad la clave fue Albert Roca, 7 de 7 en los lanzamientos, y el portero sueco Kapelin deteniendo todo y cortando la fluidez del conjunto de César Montes, que al final al menos se mostraba satisfecho con los suyos.
Claro, pues a todos nos hubiese gustado empezar con una victoria, pero también éramos conscientes que teníamos enfrente a un gran rival y a seguir trabajando y compitiendo, como siempre. Victoria importantísima del Alarcos en casa del Gijón Jovellanos por 22-25, que le aupa a la quinta plaza de la clasificación y le mete en zona de playoff de ascenso. Todo en una primera mitad muy igualada, como reflejó el marcador con empate a 9. Pero en la segunda mitad emergió la figura de Nelson Espino. Anotó 6 tantos consecutivos que llevaron el marcador a un parcial de 16-19. El Gijón apretó, pero Reyes y Negrete le dieron la victoria a los de Márquez, que le sirven para marcharse a la quinta plaza de la clasificación en División de Honor. Repasamos la jornada en la División de Plata de Fútbol Sala. Mal resultado para el puertollano, que caía por 6-3 ante el Rivas. Mejor resultado para el Valdepeñas, que vencía por 3-0 al Betis, con actuación destacada de su guardameta Gonzalo, sobre todo en las primeras ocasiones del conjunto sevillano. Ahí lo van a ver cómo realizaba este paradón impresionante. El Valdepeñas, que también había contado con ocasiones de gol y que iba a abrir el marcador. Fíjense qué bien pincha esa pelota Dani Santos para hacer el 1-0. Y ahí está Joan Linares entregando esta pelota para el segundo, para Nacho Pedraza, que no perdonaba y ponía en franquicia a los suyos. Esther Zamo. Fíjense el taconazo de Santos, y al final el que va a fallar es el que nunca falla, el que nunca perdona, el capitán Joan Linares. Y ahí están viendo el último tanto del encuentro, el 3-0, que cerraba el partido. El Valdepeñas vuelve a posición de playoff de ascenso a la máxima categoría. Escuchamos a su entrenador, Leo Herrera. Lo consideramos como una final, un rival tremendamente peligroso, donde nos iba a marcar, por los enfrentamientos que había en la jornada, nos iba a marcar el devenir de la temporada, y así nos lo hemos tomado. Posiblemente de los partidos más serios, si no el partido más serio defensivamente, con mucho orden, una presión alta muy buena, muy ordenada. Abrimos página de baloncesto. Le Plata, el Solís Alcázar, sigue en racha. Encadenó su cuarta victoria consecutiva, además en una cancha mítica, como la del Valladolid en el Polideportivo Pisuerga. 7-5-8-6, ganó un partido dominado casi desde el inicio, gracias a una sólida defensa y a un juego en ataque muy fluido. Tras el descanso hubo un pequeño susto con el conjunto local dando la vuelta al marcador, pero fue puro espejismo, ya que el Solís dio un golpe de autoridad y puso la directa en el tercer y en el cuarto periodo. Thomas y Tyron fueron los mejores en un Alcázar que es séptimo y que sigue en puestos de playoff. El que no puede acompañar en las alegrías al Alcázar es el Albacete Basket. Nos sigue preocupando, sigue abajo. Nueva derrota, aunque está algo más previsible, ante el líder Samic ISB vasco por 90-83. Al menos los de Alfredo Gálvez dieron la cara. Estuvieron en el partido hasta el final, pero en los minutos finales se vinieron abajo. Una pena, porque el marcador no hace justicia con una máxima igualdad casi hasta el final. La derrota mantiene al Albacete ante penúltimo. Vaya nivel se ha alcanzado este fin de semana en la 29ª edición del Campeonato Regional de Cross, disputado en Guadalajara y clasificatorio para el Campeonato de Europa de Clubes, que se va a disputar el próximo 26 de febrero en Marina d'Or. Vemos a la vencedora en categoría femenina, la toledana Sonia Labrado, con un tiempo de 28 minutos 47 segundos. Segundo puesto para María Varo y tercera acabó María José Cano. La prueba se disputó, como vemos, unas condiciones adversas de viento sobre el circuito de la rotonda de la bicicleta de la capital alcarreña. En categoría masculina la victoria fue para Ricardo Serrano en un final muy apretado, ya que le sacó tan solo 5 segundos a Antonio Cantos. Tercero fue Josep Acau. El veterano Juan Carlos de la Osa ocupó el cuarto puesto y el triatleta olímpico Fernando Alarza acabó quinto. Vemos a Ricardo Serrano llegando exhausto a meta, completando el circuito en 30 minutos. Atentos a las declaraciones de Sonia Labrado y especialmente de Ricardo Serrano, que se reencuentra con la victoria en el cross regional varios años después.
hay mucho curveo y es muy regular y bueno, el viento nos lo ha puesto muy difícil porque iba en contra nuestra, así que, pero había que lucharlo y ya está. Sí, muy contento de ser campeón de Castilla-La Mancha y más en mi ciudad, así que bien, y máximo todavía porque hace 15 años que gané, también Campeonato de España absoluto de Castilla-La Mancha de cross y 15 años después repetir una victoria pues tiene su mérito y me satisface. ¿Cómo estaba la salida del Campeonato de España de medio maratón que se ha disputado este fin de semana en Granollers? Con buena participación de nuestros atletas. Por ejemplo, en categoría absoluta, el talaverano Jesús Núñez fue sexto, llevándose el bronce. En la categoría de veteranos mayores de 35 años, el oro se lo colgó el alcarreño Álvaro Díez en categoría de mayores de 60 años. Y también el oro para un clásico, el talaverano Antonio Moedano en mayores de 70. También en esa categoría, Juan López fue plata. Finalizamos nuestro repaso al atletismo con el campeonato regional en pista cubierta por clubes, celebrado en el módulo Javi Bermejo de Puertollano. Triunfó el Club Atletismo Marca Puertollano, que terminó ocupando la primera posición. Tras el Marca Puertollano terminaron el CUA de Ciudad Real y el Calatrava. En 60 metros vallas, victoria del atleta alcarreña del Elche, Josune Moreno. En longitud ganó la atleta también con ficha de Guadalajara, Nerea Muñoz, que representa al Alcorcón. ¿A quién no le gustaría tener un juguetito de estos? Los vimos en el Memorial Luis Rubio este fin de semana en Talavera, en este rally de invierno. 250 kilómetros que transcurrían por las carreteras talaveranas y que hicieron las delicias de los aficionados a este deporte. Nos marchamos, más deporte, más cancha regional el próximo lunes. Síganos en nuestras plataformas y redes sociales y que tengan una feliz semana. Adiós.